Kendrick Lamar volvió a la escena del rap luego de 5 años de espera desde su último álbum de estudio, Damn, que dejó ver a los fans el pobre estado mental en el que se encontraba K-Dot, un estado depresivo, desesperanzado, en el que parecía que se rendía ante su intento de cambiar el mundo, en el que se daba cuenta de que no puede cambiar el mundo. Junto a esto también se derrumba su complejo del Salvador, complejo que le hacía creer que realmente era una especie de mesías para el mundo, especialmente para las comunidades negras o afroamericanas en Estados Unidos, que veían en él alguien que podía alzar la voz y contar lo que estaba realmente pasando en el seno de estas comunidades: violencia intrafamiliar, trauma generacional, bandas o gangs como le dicen en Estados Unidos, drogadicción, armas, sangre y muerte, y a su vez cómo todos estos problemas han sido relegados o puestos en segundo plano por la política americana, independientemente del partido. Ahora, en su regreso con Mr. Morale and the Big Steppers, encontramos un Kendrick que ha decidido separarse de la cultura, entendiendo cultura como todo lo que rodeaba su vida, su comunidad, dónde y cómo creció y todo lo que vivió, para encontrarse a sí mismo y lograr ser feliz. En este álbum nos cuenta qué pasó con él los últimos 5 años de una manera bastante peculiar. El álbum parece más bien una obra teatral que se mueve al ritmo de la música de Kendrick. La apertura del álbum se da con United in Grief, o Unidos en Duelo, donde al son de un patrón de baterías bastante insistente, Kendrick empieza a adentrarnos en su psique en los últimos años. De hecho, abre diciendo que literalmente estuvo sufriendo durante 1855 días, justo el tiempo que pasó entre el lanzamiento de Damn, su último álbum, y el lanzamiento de Mr. Morale and the Big Steppers. La canción es una introducción a lo que serán el resto de canciones y al mismo tiempo se abre de corazón para contarnos su sufrimiento. Habla sobre las infidelidades en su matrimonio, perpetrados por él, y el problema que tienen los hombres por creer que sus mujeres están mal por enojarse, reclamarles y exigirles fidelidad. Por esto y al mismo tiempo cuestiona el cómo los hombres tendemos a invalidar las emociones de las propias mujeres en este proceso, mientras se abre sobre su inicio en la terapia, un tema que es bastante tabú especialmente en las comunidades afroamericanas y que me parece importantísimo que alguien como Kendrick se abra y hable sobre esto para naturalizarlo y además para mostrar que puede ser necesario y que no tiene nada de malo buscar ayuda. Si alguien como él, que en principio tiene todo, necesita de esto, puede ayudar a abrir los ojos a las personas que se relacionan y se sienten identificadas con él, o al menos con su arte. Luego nos cuenta sobre cómo conoció a una de las chicas con quien tuvo una aventura durante uno de sus tours y cómo utilizaba el sexo y la objetificación de la mujer como forma de escape a su dolor y a su pérdida, de la misma manera que las drogas son para los drogadictos. Esta canción es la que probablemente toca más temas al mismo tiempo, porque pronto después nos cuenta cómo el dinero, comprar Rolex o piscinas interminables y los autos no alivian su dolor, y citándolo, el dinero para limpiar las lágrimas. En fin, es una canción que musicalmente se siente muy desordenada, pero creo que finalmente es el propósito de la misma, y creo que así lo quería Kendrick, para poder representar lo que fue su vida realmente durante los últimos 5 años. También tenemos canciones que podrían considerarse canciones de club o de discoteca, como N95, con instrumentales bastante más cambiantes, bajo intenso y con cadencias bastante más rápidas y vigorosas de Kendrick. En cuanto a su contenido, Kendrick cuestiona a las personas vacías y de poco valor y constantemente te pide que te quites todo lo material, todo lo que te cubre por encima. Quítate la joyería, quítate tu teléfono, deja de perseguir la fama, quita el wifi y continúa hasta preguntar ¿qué tienes? Pero ¿qué realmente tienes para ofrecer como ser humano? Cuestionando fuertemente el consumismo actual y la pobredumbre humana de los esclavos del propio consumismo actual. Pasamos directamente a Worldwide Steppers, canción que inicia con un ritmo bastante estático en el que parece que Kendrick está más bien leyendo un monólogo que cantando, mientras nos cuenta su visión sobre la cultura de la cancelación, que se hizo mucho más fuerte y famosa después de su repentina desaparición, hablando de cómo todos somos unos zombies, tratando de sentirnos superiores moralmente, tratando de quemar al prójimo por cómo pensaba o por lo que dice. También ahonda en el tema de su lujuria y cómo lo utilizaba como mecanismo para sobrellevar su dolor, y critica también la forma en cómo llevamos nuestras relaciones en general, estando constantemente texteando a través de una pantalla, teniendo acceso a cualquier persona como si de un mercado se tratase. También trata temas bastante más complejos como chakras y energía, y quien conoce a Kendrick como artista sabe que no solo cree firmemente en esto, sino que además trata de vivir de esa manera. Por ejemplo, en Mortal Man, el final del mejor álbum de rap de la historia, To Pimp a Butterfly, que podemos tener esa discusión en otro video, mientras tiene la conversación con Tupac Shakur, le cuenta lo importante que son las energías y lo importante que es saber reconocerlas y tratar de emitir las mejores energías hacia afuera. En fin, en el segundo verso de Worldwide Steppers, Kendrick nos cuenta detalladamente cómo fue
fueron sus aventuras con otras mujeres y cómo además lo llegó a utilizar como forma de venganza intergeneracional, pues estaba con mujeres blancas, una en especial que tendría un padre sheriff quien habría encerrado a uno de sus tíos, y como él en forma de venganza estaba con estas mujeres para luego dejarlas y romperles el corazón. Con esto Kendrick empieza a desmontar el mito del Salvador y el mito de ser una persona perfecta, porque a pesar de ser una voz para millones, de ser un ídolo para una generación que está rota, finalmente no es más que otro ser humano, que se equivoca, que hace cosas mal, que tiene traumas y temas no resueltos dentro de sí. En posteriores canciones ahonda más y de mejor manera en este tema, pero no nos adelantemos. Más adelante nos encontramos con la sublime Father Time, con una instrumental hermosa que abre con su esposa diciéndole que necesita terapia, mientras él reniega de esto asegurando que los hombres no necesitan terapia, al son de unas pisadas que parecen ser bailarinas, que son constantes del álbum además, junto al piano que parece ser lo que conecta a todas las canciones. Este piano tiene más o menos importancia dependiendo de la canción, pero logras reconocerlo en todas las canciones. La canción es una poesía, una oda a la masculinidad tóxica y los problemas que conlleva crecer sin figura paterna o una figura paterna ausente, que puede ser incluso peor según él mismo. Explora el tema de cómo generacionalmente pasamos los daños emocionales sobre nuestras parejas mujeres, pidiendo incluso que les demos un respiro a las mismas. Abre el tema de cómo la falta de figuras paternas, un problema que es especialmente en la comunidad negra, es una de las causas de la violencia y la cultura de las bandas dentro de estas comunidades. Hay que hablar también de la inclusión de Kodak Black en el álbum, quien incluso cuenta con un interludio solo para él. Esta canción fue más que polémica cuando salió el álbum y no es para menos. Recordemos que Kodak Black fue acusado de asalto sexual por además una menor. Finalmente el veredicto fue cambiado a acoso, pero sigue abierto el caso en Carolina del Sur. Lo que se cree que quiso hacer Kendrick con esto es mostrar que cualquier persona puede cambiar, independientemente de lo que haya hecho, y es entendible. Pero yo no sé si pudo haber escogido una persona con un pasado algo distinto. Pero bueno, se entiende el punto que quiere mostrar Kendrick, al menos para mí. Yo creo que lo que trató de hacer lo hizo relativamente bien, pero también creo que pudo haber escogido otra persona. Seguido y finalizando el primer disco del álbum, que más adelante explicaremos esto, tenemos Rich Spirit. Es básicamente ser rico en espíritu en contra de ser rico en lo material, y cómo es más importante para ser feliz y ser una persona llena, ser una persona conectada con su energía y sus emociones. Y la canción más famosa seguramente de este primer disco y con mucha diferencia seguramente es We Cry Together, que para ser conciso y rápido es una discusión de pareja hecha canción. Eso es básicamente la canción, pero de una manera súper incómoda para quien escucha, súper peyorativa, mucho maltrato verbal entre uno y otro, donde además tocan temas sobre el machismo y la misoginia, y por otro lado el feminismo tóxico y la hipocresía dentro de estos movimientos, para terminar en el clímax con los dos teniendo relaciones, excitados por la propia discusión y repitiendo el ciclo tóxico en el que se encuentran. La actuación de Taylor Page es fascinante porque se transmite todos los sentimientos de una persona que realmente está viviendo esa situación, llora, se ríe y se burla. Por otro lado, el trabajo de Kendrick es excelso también, si bien es cierto que Kendrick no sale del todo de su papel de rapero. Y con esto concluimos el primer disco, entendiendo que dejamos canciones como Purple Hearts o Die Hard por fuera, básicamente porque no me pareció que continuaran con la narrativa que tenía el álbum o que no contenían algo realmente distinto a lo demás. En el segundo disco abre con Count Me Out, una canción dedicada a la entrada de Kendrick en una etapa nueva de su vida, una etapa en la que empieza a sanar sus traumas a partir de la terapia que inició y empieza a abrirse sobre su relación, sobre el porqué de su lujuria, empieza a perdonarse a sí mismo por sus bajos, entendiendo que es un ser humano, entendiendo que finalmente solo se tiene a sí mismo, y cierra pidiéndole al arrepentimiento, personificándolo como una señora, que se vaya de su casa, que se aleje de él porque siente que ya no la necesita, asegurando que pagó su deuda y afirmando algo muy importante en el álbum, las afirmaciones, que está bendecido, repitiéndolo constantemente al final: este soy yo y estoy bendecido. Continúa el segundo disco con una canción con un contenido que estaba siendo esperado desde hace mucho tiempo, al menos por sus fans o los fans más acérrimos. Esta canción es Crown, donde empieza a ahondar en su complejo del Salvador y tratar de liberarse de él. Lo que más repitió en la canción es I can't please everybody, que traducido viene a ser como no puedo complacer a todo el mundo. Porque claro, el problema que viven artistas de su talla es la crítica masiva de sectores que dicen que se vendió, o que no es lo mismo, o que no hizo esto, o que no hizo aquello. Esto especialmente pasó durante las protestas en 2020 por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Estados Unidos. A Kendrick se le recriminó el hecho de no haber hablado y criticado lo que pasó, siendo él una figura prominente e importante que ya ha tocado estos temas dentro de las comunidades afroamericanas. Lo cierto es que Kendrick sí participó en las protestas y sí se hizo presente, pero, como dijo en Family Ties, él no es un trend, no es un producto, y esto es lo que trata de romper con la canción Crown.
el complejo del Salvador y sacarle de la cabeza a sus seguidores esta creencia y esta visión que tenían sobre él. Es cierto que la canción no resonó en todos los oyentes, no por el contenido, que me parece que es fundamental y creo que es el más importante de todo el álbum, sino porque la estructura musical de la propia canción, un piano estático, sin bajo, sin guitarra, nada de batería, puro y duro piano, y con un Kendrick cantando antes que rapeando, y admito que no es su mejor performance porque, bueno, no es cantante, pero no es ni mucho menos una mala canción. En fin, pasamos a Savior, que tiene un nuevo interludio que fue dado para un invitado que en este caso es Baby Keem, el primo de Kendrick, que ya venía con un ascenso meteórico a la fama con su último álbum de Melodic Blue, donde Kendrick participó, siendo un artista bastante particular con una voz que diría yo que es única en el rap y que cuenta con el plus de que Kendrick suele escribirle canciones o regalarle canciones que Kendrick ni quiere sacar. En este interludio vemos a un Baby Keem mucho más introspectivo, viniendo de un álbum de casi trap que es realmente bueno, pero que su contenido no ahonda demasiado ni es demasiado profundo. Sin embargo, en el verso de esta canción, del que estoy seguro de que Kendrick tuvo algún crédito creativo, se mete en sus problemas de la infancia y durante su desarrollo, cómo tuvo que sobrellevar traumas al ritmo de una base de violín toda la canción y un piano de fondo que, como ya comenté, termina enlazando todo el álbum. También tiene la curiosa inclusión del autor de libros considerado de autoayuda, Eckhart Tolle, que escribió libros como El poder de la hora y Un nuevo mundo, y a quien Kendrick alude en varias canciones en el álbum como alguien que lo ayudó muchísimo durante la época oscura que estaba viviendo Kendrick. Estos incluso se reunieron puesto que Eckhart no conocía en principio a Kendrick y quería ver cómo realmente era antes de participar. El propio Tolle dijo que no encontró una pizca de ego en Kendrick y lo vio como una persona más introvertida que extrovertida, que vive en el presente y que es abierta al diálogo. Pasando el interludio, vamos a la canción del mismo título, Savior, en la que ahora sí participa nuevamente Kendrick y de la que Baby Keem vuelve a ser parte, y en la que vuelve el tema de lo mal que está la sociedad actual y lo que ha cambiado en los últimos 5 años. También habla de los problemas raciales y sobre sus propios problemas y desasosiegos. Y finalmente rompe con el estigma de El Salvador, asegurando que aunque su deseo es ayudar y salvar a los que pueda, él también le cuesta amar a sus vecinos molestos, que es una referencia al libro de Mateo en la Biblia que pone ama a tus vecinos molestos. Critica a las grandes corporaciones y a los multimillonarios que pretenden ser compasivos vendiendo a partir del sufrimiento como las de las marchas del Black Lives Matter. Y Kendrick realmente no para en ningún momento en el segundo disco. Justo después de esta canción pasamos con una de las polémicas en el momento de su salida y a mi parecer una de las más importantes, no solo en el álbum sino además en su discografía, me parece a mí, porque es la primera vez que veo que en el rap se discute un tema como este, que es el de Auntie Diaries, la visión de Kendrick sobre las personas transgénero y la transfobia a través de su propia vivencia con su tío y también posteriormente su primo, a quien vio hacer la transición mientras él crecía, llegando a cuestionar incluso a la iglesia y tratando de generalizarlo nuevamente a las comunidades afro en Estados Unidos, especialmente a las religiosas que suelen condenarlo, mostrando el lado humano que tienen, con recuerdos como la vez que le vio escribir a su tío rap, que fue la primera vez en la que vio a alguien hacerlo y cambió su vida. Básicamente sin su tío no habría Kendrick. Esta canción fue fuertemente criticada porque a pesar de la intención utilizó el término con la letra F, el cual no voy a traducir, pero que los que lo conozcan o los que hayan escuchado la canción entenderán el tema. Es básicamente un insulto contra las personas homosexuales y trans, y aunque en el contexto de la canción está justificado, al menos a mi parecer, a muchas personas no le gustó y es entendible que en algunos sectores pueda llegar a molestar este tipo de términos o que este tipo de términos se utilice en una canción. Y llegamos a las dos últimas canciones. Primero Mr. Morale, que con Tana León toca temas incluso más complejos y duros como el trauma y el abuso, especialmente en las comunidades afroamericanas, y personifica a Mr. Morale como una referencia a las reacciones de su público de pasadas controversias en uno de sus conciertos, donde, si recuerdan, subió una chica a cantar y esta persona en particular era blanca, así que le pidió que omitiera la palabra con N cuando cantaba. Luego de varias advertencias que no acató y que siguió repitiendo, Kendrick paró la canción. La misma Mr. Morale nos cuenta cómo su mamá fue abusada cuando él era un niño y cómo la mayoría de las madres de donde él viene vivieron algo parecido, pero nada nos prepararía para la durísima Mother I Suffer, la penúltima canción del álbum, donde revive a modo de canción con un patrón de piano constante y suave el trauma de infancia de saber que su madre fue abusada mientras él era solo un niño, y como ella a causa de su abuso vivía con miedo de que a Kendrick le pasara lo mismo, teniendo miedo incluso que estuviera con su primo. Esto creó traumas en Kendrick, quien explica cómo a partir de esto se creó su adicción al sexo y a la lujuria como forma de sobrellevar su dolor y su sensación de desesperanza. También describe la culpa que siente por haber permitido que le pasara esto a su madre, a pesar de solo tener 5, pensando que debió tomar un arma, y repito, teniendo apenas 5. Y luego lo relaciona al gran problema que vive en las comunidades afro en Estados Unidos y cómo el abuso sexual es casi parte de la cultura y cómo esto ha desarrollado tanta violencia y trauma
lo que luego lo llamaría trauma generacional. Durante el clímax final de la canción, Kendrick, de manera evidentemente metafórica, empieza a liberarse a sí mismo del yugo del dolor con el que cargaba, por culpa de sus traumas, por el dolor de su madre, por el dolor de su primo, y de esta manera rompe el trauma generacional y libra a sus hijos de vivir lo mismo en una canción francamente dura, que te destroza el alma y que fácilmente te hace llorar. Y cierra el álbum con Mirror, con una nota más alta. Luego de haber cerrado el ciclo de abuso y trauma, decide elegirse a sí mismo y a los suyos por encima de la cultura, de la fama y de su complejo de Salvador. Y así cierra el capítulo más duro de su vida y deja pensando, ¿qué viene ahora? ¿Qué es lo siguiente en la nueva etapa musical de Kendrick? ¿Habrá dicho todo ya Kendrick o tendrá algo más que decir? Tal vez volverá con algún álbum donde vuelva a tocar temas raciales, donde vuelva a tocar temas políticos, no lo sabemos. Este álbum es una montaña rusa de emociones, se siente como una obra de teatro y toca temas que muy pocos artistas se atreven a tocar, especialmente en el rap, y que me parece que es el álbum más infravalorado de la discografía de Kendrick con diferencia además. Muchos lo califican como su peor proyecto, y en este tema quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque lo de peor da una connotación subconsciente de que algo es malo, pero Kendrick no tiene álbumes malos. Dicho esto, Mr. Morale de Big Steppers ni siquiera es el peor álbum de Kendrick. A mi modo de ver es una bocanada de aire fresco a la escena mainstream del hip hop, al que le estaba haciendo falta conciencia, el que tenía muchas armas, mucho sexo, mucha droga y muchas mujeres, pero poca conciencia. Y aunque no es lo que esperábamos, porque creo que la mayoría esperaba un Kendrick en modo To Pimp a Butterfly, nuevamente metiéndose en temas raciales y políticos, creo firmemente que es una obra espectacular de arte, y creo que es un álbum que crecerá con los años para convertirse no solo en un clásico, sino en una pieza importante en el arte moderno.